Buenas noches, hermanos. Hablamos nuestras Biblias en Mateo 28, versículos 16 al 20. Si esta es su primera noche aquí, quisiera comentarles que cada último domingo del mes los pastores nos han encargado a algunos hermanos compartir un mensaje sobre el versículo de memorización. Estos versículos están basados en nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe no es más que un resumen de lo que vemos que la Biblia enseña. Y particularmente este verso del versículo de Mateo 28, particularmente versículos 19 y 20, que vamos a leer, apoyan el capítulo 28 de nuestra confesión. Primero leamos el texto y después leeré lo que dice nuestra confesión. Versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que dice nuestra confesión en los 2 párrafos de este capítulo 28 es lo siguiente: el bautismo y la cena son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente, establecidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Estas santas instituciones deben ser administradas solo por aquellos que estén cualificados para ello y sean llamados a administrarlas conforme a la comisión de Cristo. Algunas consideraciones sobre el capítulo. Lo primero que podemos notar si leemos paralelo al catecismo, a la confesión de Westminster o Saboya, es que este capítulo cambió de nombre en nuestra confesión. En estas 2 confesiones presbiterianas se llama los sacramentos y en la nuestra se llama las ordenanzas. Algunos piensan que esto se debe a que los bautistas tienen un rechazo hacia el término sacramento. Y esto no es así, ya que varios artículos y libros de bautistas particulares utilizan constantemente ese término, sacramento, y así llaman normalmente a la cena y al bautismo. Entonces, esa no es la razón, ese rechazo a la parte sacramental no es la razón necesariamente por la cual los bautistas cambiaron el nombre de sacramentos a ordenanzas. Sino lo que ellos quieren enfatizar es que es algo que Jesús ordenó, que es algo que encontramos específicamente en el único legislador de la iglesia, en su cabeza. La otra diferencia es la extensión. Nuestro capítulo tiene solo 2 párrafos, los presbiterianos tienen 5 párrafos. Y esto no es gran diferencia si leemos los capítulos específicos de la cena y del bautismo, ya que mucho de lo que ellos dicen se repite ahí. Entonces, o se trata bien en el catecismo. Entonces, la extensión no necesariamente tampoco es una gran diferencia con nuestros hermanos presbiterianos, aunque sí hay diferencias con nuestros hermanos presbiterianos. Ahora, un poco del contexto. Las palabras de Jesús en este capítulo 28 fueron dadas después de su resurrección. Jesús ha resucitado y da unas instrucciones finales a sus discípulos antes de ascender al cielo. El mandato establece la misión evangelística de la iglesia, establece la práctica del bautismo y establece la enseñanza de la iglesia visible. Algunas de estas cosas que diré tal vez puedan ser inquietantes a algunas personas que creen en el bautismo de infantes y están con nosotros, pero no quiero ser contencioso, solo quiero que reflexionemos sobre lo que creemos como iglesia, lo que confesamos como iglesia y lo que entendemos que es lo que la Biblia enseña.
y valorar estos dos medios que nos da la cena y el bautismo como medios visibles para fortalecer nuestra fe hasta el fin del mundo. Por eso veremos esta exposición en 3 puntos breves. Diré, espero que me da el tiempo. Primero es el fundamento del bautismo, el fundamento del mandamiento, el fundamento del mandamiento. Después veré el mandamiento y después veré como tercer punto la promesa que acompaña al mandamiento. Primer punto, versículos 16 al 18. Leamos nuevamente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es amanecer del tercer día de la semana, amanecer del domingo. Y del tercer día desde el primer día de la semana, el tercer día desde la muerte de Jesús. Y varias mujeres descienden a la tumba a visitarla. Y en ese momento ocurre un terremoto y la piedra que cubre la tumba es removida y un ángel se sienta sobre ella. El ángel les muestra a las mujeres la tumba vacía y les indica que Jesús ha resucitado, que Él ya no está ahí. Les recuerda las palabras de Jesús. Les dice: Él va hacia Galilea. Vayan y avísenle a los apóstoles. Las mujeres corren a avisarle a los apóstoles lo sucedido. Y en el camino Jesús se les aparece. Ellos lo reconocen y lo adoran. Ese es el primer grupo que tenemos en el capítulo 28. También tenemos otro grupo que son los guardas de la tumba. Estos al final presenciaron exactamente lo mismo que las mujeres, pero el amor del dinero hizo que se olvidaran de ese milagro y prefirieron callar y mentir. Hizo esto sobornados por los sacerdotes judíos. Y ahora llegamos, ese es el contexto general del capítulo 28, y ahora llegamos a nuestro pasaje, que es cuando Jesús se encuentra con sus discípulos en Galilea. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Eso Jesús se los había dicho en Marcos 14, 28, antes de la cena, les dice: pero después que haya resucitado, iré con vosotros a Galilea. Eso es básicamente el mandato que Jesús les dio. Y ellos recordaron ese mandato, esas palabras, y fueron a Galilea. Ahora quiero que veamos que este también es un grupo mixto en el versículo 17. Dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces hay dos cosas que suceden en estos discípulos: adoran y dudan. Con este tema de la duda, Mateo resume un montón de acontecimientos que son narrados en los otros evangelios. Registra asombro y adoración por parte de los apóstoles, pero también duda entre ellos. Por ejemplo, Lucas, cuando registra la noticia de la resurrección, dice que a los apóstoles les pareció locura las palabras de las mujeres. Y no, estas están locas. Hasta que Pedro entonces sale corriendo hacia la tumba, desciende ahí, ve la tumba vacía y entonces se maravilla. Hasta que vio la tumba vacía, Pedro no creyó ni siquiera las palabras que Jesús les dijo: cuando resucite, iré con vosotros a Galilea. Y en lugar de correr a Galilea, donde Jesús dijo que me iba a encontrar con ustedes, corrió a la tumba donde Jesús ya no estaba. Dice Lucas 24, el 11 al 12. Mas ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. También están los discípulos de camino a Emaús. Esos venían tristes, caminando hacia el sendero, tampoco iban para Galilea, tampoco recordaban las palabras de Jesús, iban hacia otro rumbo. Y se topan con Jesús, pero no lo reconocen. Y entonces le dicen: es que nosotros
esperábamos que Jesús fuera el Redentor de Israel, que Él fuera la simiente prometida, pero ha muerto. Y Jesús se las acerca, les abre sus ojos espirituales y sus dudas desaparecen. Y por último tenemos también el ejemplo de Tomás, quien por su negligencia no fue a la reunión de adoración de ese primer día de la semana. Se perdió esa bendición y eso provocó que sus dudas aumentaran. Al final llegó incluso a pronunciar las siguientes palabras en Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metieron mi dedo en lugar de sus clavos, y metieron mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Esas son las dudas que registra Mateo solamente con eso, y algunos dudaban. ¿Cuál fue el remedio de Jesús para sus dudas en todos estos relatos? Y lo que nos dice Mateo, dice: pero algunos, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó. Jesús se acercó a ellos. Él se acerca hacia nosotros, esa es su naturaleza, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él tuvo misericordia de Tomás y volvió al siguiente domingo y se acercó y se presentó delante de él y le dice: aquí están mis manos, mete tu dedo en el sal clavo. Tu misericordia de los que iban a Maús les abrió sus ojos espirituales. Él se acercó a su pueblo, dejó su gloria en los cielos para venir y nacer en un establo. De pasar de ser adorado por ángeles a ser adorado ahora por mujeres, por hombres pecadores, por hombres impíos, a experimentar hambre, cansancio, dolor, quebranto, traición, incredulidad, tentación. Y todo eso para acercarse a su pueblo, para ser Dios con nosotros, para que nuestras dudas se disipen y nosotros podamos venir a Él. Pero Él no solo se acerca, también les dice algo, les dice un consuelo, les dice algo a sus discípulos. Es el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo gobierno soberanamente sobre todo, es lo que dice Jesús. He vencido a la muerte y he declarado mi victoria sobre principados y potestades. Por tanto, y aquí les va a dar un mandamiento. Pero antes de llegar al mandamiento, quiero contestar la siguiente pregunta. ¿Quiénes deben de cumplir este mandamiento? ¿Será que cada cristiano individual? Yo voy ahí por la senda y bautizo a las personas y les predico y los bautizo, les predico y los bautizo individualmente, lejos de una iglesia. ¿O será que es dado solo a los apóstoles, como algunos han afirmado también, y ya no aplica para nosotros? Y quisiera dar dos consideraciones del por cual creo que la gran comisión ha sido dada a la iglesia en general. La primera es por la extensión del mandato. Nos dice que es a todas las naciones. No hay forma de que los apóstoles llegaran a todas las naciones, ni una persona en particular que llegue a todas las naciones. No, es imposible para una persona individual o para los apóstoles cumplir esa parte del mandamiento. Pues nadie tiene esa capacidad, ni localmente ni individualmente. Solo la iglesia en su conjunto, sembrando nuevas iglesias y esparciéndose y enviando misioneros, solo así. La iglesia global, la iglesia universal. Y la segunda razón es por el tiempo del mandamiento. Dice que es hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si el mundo no se ha acabado, el mandamiento sigue vigente. Los apóstoles no vivieron hasta el fin del mundo. Entonces es claro que no es meramente para los apóstoles. Solamente y un individuo en particular tampoco puede vivir hasta el fin del mundo. Evidentemente llegará el momento en que muera. Solo la iglesia edificada sobre Cristo Jesús, que permanece ante las acechanzas del Hades, puede llegar hasta el fin del mundo porque es sostenida y guardada por Jesús. Solo ella puede combatir y esparcirse esta gran noticia.
También quiero hacerles notar que esta bendición a las naciones, que es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, que eso fue lo que dijo Jesús, no es algo nuevo en el plan de Dios. Es algo que debe retumbar nuestros oídos, ¿verdad? Con la enseñanza en Génesis, ¿verdad? Desde el mandato de Adán, ir y llenar la tierra y sojuzgarla. La bendición de Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. También, si algún día el Señor nos concede una serie en Isaías, podríamos ver que el Mesías es llamado la luz de las naciones. Incluso hace 15 días memorizábamos el Salmo 72, 17, que dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Cristo es el deseado de las naciones. Es debido a la gran comisión que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. De esa manera Cristo no solamente se acerca a disipar las dudas, sino que con autoridad nos llama a participar de su misión redentora. Y sus promesas nos impulsan a nuestra obediencia. Ahora sí veamos el mandamiento. Segundo punto. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y así. Ese es el mandamiento. El mandamiento del verbo principal en griego, no sé griego, pero le consulté al pastor Eduardo y me dijo que sí. Me dijo que es hacer discípulos. Hacer es el verbo principal. Los demás son participios, es decir, acompañan al verbo, nos describen cómo es que llevamos la gran comisión, cómo hacemos discípulos. Y es yendo, bautizando y enseñando. Esos son los tres participios que acompañan ese mandato. Ahora veamos cada uno de ellos: yendo, bautizando y enseñando. El llamado de ir y evangelizar. Bueno, aunque no quiero hacer mucho énfasis acá, porque hace unos dos meses di un mensaje también sobre el ir y predicar el evangelio. Pero sí quisiera dar unas pequeñas palabras. Es importante recordar cómo comienza la gran comisión. Cristo exaltado es quien nos dice: vayan. No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato. Dice: por tanto, id. Como dijo Thomas Boston, no puedes llamarte discípulo de Cristo si no te preocupa que otros sean sus discípulos también. No, si te contentas con que otros vivan y mueran en su ignorancia al evangelio, ¿puedes afirmar realmente que amas al prójimo? O peor aún, ¿puedes afirmar que amas a Dios? Cito también a John Owen: el descuido de proclamar el evangelio no es una omisión o un deber, es un acto de desprecio hacia el mandato de Cristo. Estamos despreciando. No hay mayor insulto al rey que ignorar su último mandato: id y hacer discípulos. Nuestro rey nos dice algo y nosotros decimos: paso. No hay mayor insulto ante nuestro rey que ese. Segundo punto es la parte del bautismo. Aquella persona que es llamada, aquella persona que se le presenta el evangelio y cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, Cristo lo llama a bautizarse. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Hermanos, Dios conoce nuestra debilidad. Y así como Cristo se acercó a sus discípulos cuando los vio dudosos, Cristo nos ha dejado el bautismo como un sacramento. Pues nosotros no somos diferentes al débil Pedro, que ocupó ir a la tumba y verla vacía para creer el mensaje de las mujeres. Ni somos somos igual de tan valientes que Tomás, que a veces afirmamos necesitar meter el dedo en la llaga para creer. Muchas veces necesitamos señales visibles que acompañen las palabras recibidas. Y Dios en su condescendencia nos ha dejado dos sacramentos.
Sacramento no significa otra cosa que señal visible. Y continuamente nosotros usamos señales y palabras. No es lo mismo que usted les diga hola, que diga hola, o les dé una mano. Hay una señal que acompaña a mi palabra. Igual que a Dios, generalmente nosotros usamos palabras y señales para comunicarnos. Incluso muchas veces la expresión física es más importante que la palabra recibida. ¿Verdad? Y se me saludó, pero como sin ganas. ¿Verdad? La palabra generalmente es acompañada por una señal. Pero el sacramento no es solo una señal. También es un sello de una promesa. En nuestro caso, Dios sella o garantiza lo prometido en el nuevo pacto. Con esto no tengo este apunte en el sermón, pero en el bosquejo. Pero recuerdo un ejemplo de alguien que decía, lo ilustraba con la compra de una casa. ¿Cómo yo demuestro que la casa me pertenece a una persona que vive lejos de mi casa? Yo no agarro toda mi casa y le pongo un tráiler y la llevo. Vea, aquí está mi casa. Vea que realmente yo la puedo llevar conmigo. Yo le llevo un título de propiedad. Vea, esto aquí dice que esa casa es mía. Pero el título no es la casa. La casa es la casa. El título es un sello, ¿verdad? Una garantía. Y comenta Calvino, nosotros somos tan carnales que a menos que veamos signos en lo físico, difícilmente podemos convencernos que hemos recibido de bienes espirituales. Dios, por lo tanto, se adapta a nuestra capacidad y como una enfermera gentil se inclina hacia un niño y no solo proclama su gracia con palabras, sino también que la representa con un signo visible. Y eso es lo que ha hecho Dios en los sacramentos. Nos ha condescendido con nosotros por nuestra debilidad, por nuestra carnalidad, diría Calvino. Y nos ha dado dos signos visibles de sus promesas. No son la promesa, no son la realidad, así como el certificado tampoco es la casa. Así como cuando yo veo humo y sé que hay fuego, el humo no es el fuego, ¿verdad? Es una señal, pero es real, es observable. Ahora quiero que meditemos entonces, ¿por qué es que el bautismo es un signo adecuado y un sello adecuado para nuestros sentidos visibles? Y para eso quisiera que viéramos tres pasajes. Si me acompañan a Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Notemos que el pasaje nos dice, la fe nos ha hecho hijos de Dios. Y esa realidad de ser hechos hijos de Dios es representada en el bautismo. Y dice que nos hemos revestido de Cristo en el bautismo. Es como si nos hubiéramos puesto una ropa, un vestido. Y nos vestimos de Cristo y nos sentimos, como decía Ronnie en la mañana, nos encarnamos de Cristo. Dice, nos sentimos tan identificados con Cristo en el bautismo que la Biblia afirma que con el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. En Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que les levantó de los muertos. Entonces hay una realidad que el bautismo refleja. Nos sepulta con Cristo, nos une a Cristo de una forma tan real. Somos vestidos de Cristo de una forma tan real que es como si hubiéramos muerto y resucitado con Él. Incluso es una señal del perdón de pecados. Hechos 2:38. Tal vez acompáñame ahí. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿El bautismo perdona pecados? No, es la fe. No somos perdonados por el bautismo. Pero ciertamente el bautismo refleja el perdón de pecados que hemos recibido adecuadamente. Y es por eso que creemos como bautistas que la inmersión es el método más adecuado, ya que representa que somos lavados por agua, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser es completamente lavado. Representa esa sepultura y esa resurrección también al ser sumergido y al emerger. Nuestros sentidos físicos son alimentados con esto. Y representa también nuestro nacimiento espiritual. Cuando nacemos, los que acaban de ser padres, nuestros bebés vienen envueltos en líquido. Ellos nacen al abrir la fuente. Nosotros también nacemos y andamos en novedad de vida después del bautismo. Es lo que representa, es lo que sella, lo que garantiza. Y por estas razones entonces queda la pregunta: ¿quiénes deben recibir la señal del bautismo? Entonces nosotros respondemos: de los que han sido sepultados, resucitados, con perdón de pecados, han nacido de nuevo y andan en vida nueva. Los que tienen estas realidades en sus vidas, porque Dios obró estas realidades en sus vidas, pueden participar del bautismo. La comisión de Jesús nos dice claramente: primero hacer discípulos, bautizándolos. Los discípulos son los que reciben la señal del bautismo. También es apropiado que sea solo una vez en nuestra vida. Solo una vez somos salvados. Solo una vez somos unidos a Cristo. Solo una vez somos bautizados por su Espíritu Santo. Solo una vez nos unimos a Cristo por siempre. Por eso también es una gran bendición que sea solo una vez. Porque nos recuerda que nuestra salvación es segura, que no se pierde, que nos pertenece. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas de nuestro perdón de pecados? Ahí está el contrato. Fui bautizado. El contrato me recuerda la señal que recibí, que así como mi cuerpo fue lavado por agua, mi alma fue lavado por la sangre de Jesús. Que Dios prometió que todo aquel que viene a Cristo, Él lo lava con su sangre. Dice Calvino nuevamente: el bautismo no es solo una señal de iniciación, sino que al ser sellado en nosotros, nos recuerda continuamente que estamos consagrados a Dios y que hemos sido lavados de nuestros pecados. Por tanto, debemos recordar nuestro bautismo con frecuencia. ¿Con cuántas veces recuerda usted su bautismo? Dice Calvino: debemos recordarlo con frecuencia, no como un evento pasado, sino como el medio por el cual la gracia de Dios sigue siendo aplicada a nuestras vidas. Es el sello, es la señal, es el contrato de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es el primer sacramento. La primera parte: id, haced discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después de ser bautizados, no somos dejados a nuestra suerte. El mandato de Jesús implica ser enseñados. Permiso. El mandato de Jesús implica ser enseñados en guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. El discipulado es algo continuo, es algo que ocurre en la iglesia visible. Es en este lugar donde somos edificados en la fe y somos formados en obediencia. Esto no lo puede cumplir alguien solitario, que vive su vida solo, sin compromiso con la iglesia. No. Entonces, una vez que somos bautizados, entramos a la iglesia visible. Es el patrón de Hechos 2, 40, 42. Podemos ir ahí.
Hechos 2, 40, 42. Dice así: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. Después de bautizados, fueron añadidos a la iglesia. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, nuevamente enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, a la comunión, es decir, dice, a la comunión en la iglesia, al partimiento del pan y a la oración. El partimiento del pan quieren decir la cena. Entonces las personas creen, se bautizan, se añaden a la iglesia y se dedican a crecer en el conocimiento de Dios, la comunión, la cena y la oración. Una persona que profesa fe, que dice yo he creído en Cristo, pero no se bautiza, está actuando en desobediencia, no está obedeciendo el mandato. Y una persona que es bautizado pero no se une a la iglesia también está en desobediencia, está desordenado. La iglesia local es esencial en el plan de Dios para la gran comisión. Es ahí donde aprendemos a ser discípulos. Es ahí donde somos enseñados a guardar las palabras de Jesús. Donde tenemos comunión con otros creyentes y es donde cumplimos la gran comisión. Y es ahí donde participamos. Son esos miembros que han sido bautizados, que han sido unidos a la iglesia, que participan del partimiento del pan o de la cena. Perdón, hermanos. Si el bautismo por inmersión es adecuado para ilustrar nuestra entrada a la iglesia, la cena también es el signo adecuado para representar nuestra necesidad de una continua comunión con Jesús. Una necesidad continua de alimento y bebida. De tal manera que tan cierto como el pan alimenta nuestro cuerpo y como el vino, dice la Biblia, que da alegría al hombre, nuestra alma también se alimenta verdaderamente de Dios. Nuestros sentidos palpan una realidad física. Comemos, bebemos, nos satisfacemos. Pero de una bendición espiritual. Hay mucho que decir de la cena, sin embargo, ya nuestro pastor Eduardo abarcó eso en 2 sermones hace un par de años, que están ahí en YouTube que pueden ver, sobre este mismo pasaje, con un énfasis en la cena. Pero sí quisiera que viéramos que ese sacramento está reservado, estaba enfermo, perdón. Está reservado para los que han sido añadidos a la iglesia visible. Y ha sido dado como una ordenanza de Cristo. La gran comisión no solo nos llama a evangelizar, nos llama a discipular integralmente. Nos llama a ir a los perdidos, llevar a los perdidos a Cristo, a bautizarlos como una señal con Él y añadirlos a la iglesia, donde van a ser edificados en la fe. Y todo eso ocurre por el respaldo de Jesús, con aquel que ha vencido, con aquel que ha tenido toda potestad en el cielo y en la tierra. Él nos capacita para cumplir ese mandato. Y ahora veamos el tercer punto del sermón. La promesa que acompaña al mandamiento, versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo termina con una promesa. Una vez más, hermanos, asombrémonos de la bondad de Dios. Su misericordia. No solo nos ordena cosas o viene con una promesa vacía o con un mandamiento vacío, frío y distante. No. Jesús nos dice, no están solos, voy con ustedes. Seré su compañero, su guía, su fuerza en esta misión. En nuestro pasaje,
Los apóstoles experimentaron algo que ni usted ni yo podemos experimentar. Ante las dudas, Jesús se acercó físicamente ante ellos, ¿verdad? Se apareció de forma corpórea. Pero hermanos, cada vez que tenemos un testimonio en este lugar, es una persona que dice: Cristo me ha salvado. Es una prueba de que Cristo está con nosotros. Cada bautismo, cada cena, grita a toda voz: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No son eficaces en sí mismas el bautismo y la cena, no, por sí solos no. Son eficaces porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin. La eficacia depende de la presencia de Cristo con nosotros. Y eso ha sido garantizado porque nos ha sido enviado su Espíritu Santo. Para que su poder nos lleve a mirar más allá de estas cuatro paredes, más allá del techo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a poner nuestros ojos en el Salvador, en el Rey Supremo del universo, a quien toda potestad ha sido dada, y seamos alimentados, sustentados, fortalecidos. Él nos permite experimentar la eficacia de la palabra predicada, la de los sacramentos, no como un ritual vacío, sino como un encuentro vivo con Cristo. Cada bautismo y cena no son un simple símbolo, son un testimonio que Cristo está vivo y activo con su pueblo. Dice Lutero: Cristo habita en su iglesia no como una idea distante, no, es una realidad viva. Cuando predicamos, cantamos, oramos, participamos de los sacramentos, Él está presente, llenando todo con su espíritu, cumpliendo su promesa de nunca dejarnos. Dios está con nosotros, hermanos. Es la realidad del Nuevo Testamento. Dios está con su pueblo, con su iglesia. En el libro de Apocalipsis vemos cómo Jesús se pasea entre las 7 iglesias. Él conoce sus necesidades, conoce sus pecados, conoce sus logros, conoce sus luchas. Él está ahí, presente. Es una realidad. Por eso cada reunión de oración es algo sagrado. No venimos a escuchar meramente un sermón. No. Venimos a encontrarnos con Cristo vivo. Venimos a encontrarnos con nuestro Salvador, que ha prometido estar con nosotros. Es por eso que quisiera dar algunas aplicaciones adicionales. Ya hemos mencionado varias cosas a lo largo del sermón, ¿verdad? Pero entonces quisiera recapitular algunas partes. Hermanos, ¿podemos experimentar dudas? Los discípulos experimentaron dudas, ellos fueron testigos de la resurrección y aún así experimentaron dudas. Pero la clave está en cómo respondo yo a esas dudas. Y ellos, aunque dudaron, fueron al encuentro con Jesús. Creyeron la palabra de Jesús. En este momento, quiero que piensen en qué estaba pasando ahí, en la parte civil, ¿verdad? Y había toda una conmoción, la tumba se abrió. Entonces, ¿qué vamos a decirle a las demás personas? Que los discípulos se lo llevaron. Entonces, si les decimos eso, entonces Pilato va a ir a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos por llevarse a Jesús de la tumba. Eso ya lo habían dicho, ¿verdad? Por eso los fariseos dijeron: ponga guardas ahí para que no se los lleven, ¿verdad? Porque él dijo que iba a resucitar. Y por más guardas que puso, tampoco estaba el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a explicar este evento? Entonces, claramente tenían miedo los apóstoles de reunirse. Y ahí podía llegar el ejército, arrestarlos. Pero ellos respondieron en obediencia a su Señor. El Señor dijo que fuéramos a Galilea, ahí iremos. Se acercaron a Él. No fue una recomendación, como cantábamos ahora. Obedecer y confiar en Jesús es el camino. Es el camino que debemos seguir, obedientes a su mandato. Vayamos, llevemos el evangelio a todas personas, hermanos. No tengamos dudas, nuestro Señor está con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, como Tomás, hemos dudado del perdón de pecados?
o del Señor, ¿verdad? De que Cristo está ahí resucitado. El bautismo nos recuerda eso, hermanos, que Cristo ha lavado nuestra alma, y esa es la certeza que tenemos. Esa certeza debe llevarnos a estar activamente en una membresía, en una iglesia, a servir a Dios ahí. Si es ahí donde Dios cumple su mandato, entonces ahí es donde yo quiero estar. Ahí participaré de la cena, ahí Jesús me va a alimentar a mí, ahí mi alma será fortalecida. Tal vez algunos han postergado su bautismo, han creído que tal vez no son dignos o no tienen suficiente fe. No se preguntan, ¿será que ya Cristo ha hecho una obra en mi vida? Hermanos, el bautismo es un acto de obediencia y una proclamación de nuestra fe. No es la medida de la perfección. No es nuestra medida de perfección el bautismo. Es un acto de fe a nuestro Señor. Si vemos que Cristo nos ha salvado, debemos ser obedientes. Bautizarnos y ser añadidos a la iglesia. Es lo que el Señor nos está llamando. Pero así también el bautismo debe reflejar una verdad y una realidad de nuestras vidas. Si el bautismo es señal de nueva vida, ¿ando yo en nueva vida? Si el bautismo es señal de que he muerto al pecado, ¿he muerto yo al pecado? ¿Estamos participando de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios, como dice Pablo? Y es por eso que Pablo se pregunta en Romanos 6:2, hermanos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mandato es claro, la promesa es segura, el fundamento está firme, la potestad ha sido dada a Jesús, Él nos ha prometido acompañarnos, así que andemos con valentía, no seamos cobardes, confiemos en su promesa, en su poder y en su presencia para cumplir esa gran comisión. Como Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Oremos. Gracias, Señor, porque esas días nos recuerdas nuestra debilidad y también tu bondad, que nos muestra, Señor, tu condescendencia para con nosotros, en darnos signos y sellos de tus promesas. Ayúdanos a crecer en fe, a ser fortalecidos, a ser cada vez miembros más activos de la iglesia local en la cual nos has puesto. Podamos gozarnos, Señor, y servirte ahí, siendo compañeros de tu Hijo Jesucristo, que nos ha prometido acompañarnos hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.